Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Bienvenidos al episodio número 21 de Onda Felicidad, un episodio en el que tenemos una invitada muy especial, una estupenda profesional a la que yo creo que ya no es ni la tercera ni la cuarta vez que le pongo un micro delante. En plena segunda oleada de esta pandemia que nos ha parado prácticamente la vida, pues desde marzo ya, y con la vuelta al cole no muy lejos, pues todos los días vemos en los periódicos digitales, en las noticias, en la radio, pues precisamente eso, informaciones sobre cierre de aulas, colegios, alumnos contagiados, papás en cuarentena. Pero yo quiero saber, ¿solo llega COVID a las consultas? ¿Cómo distinguimos entre el COVID y un catarro normal en nuestros pequeños? Son algunas de las preguntas que tengo aquí listas para la invitada de hoy, que es una pediatra gastroenteróloga de categoría y que sabe mucho además de un tema que aquí en Onda Felicidad pues nos encanta, obviamente, que es la enfermedad celíaca. La doctora María Jesús Pascual es pediatra en Vitas Madrid Pardo Aravaca y dirige la unidad de enfermedad celíaca de este hospital. Comenzó a interesarse por la celiaquía de la mano hace ya algunos años de la gran Isabel Polanco, la doctora Isabel Polanco, en el Hospital de La Paz. Vamos a hablar con ella de síntomas en edad infantil, de pruebas diagnósticas, que el diagnóstico en niños a veces es diferente al diagnóstico en adultos, de dieta sin gluten, del seguimiento en edad pediátrica de los celíacos y de muchísimo más. Como siempre, pues es un placer tener a la doctora María Jesús Pascual hoy aquí en Onda Felicidad. Muchas gracias, María Jesús, y bienvenida. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, y encantada de estar aquí y de poder, bueno, pues contaros algo que os pueda ser de utilidad, ¿no? Son muchas veces ya las que hemos estado tú y yo compartiendo micrófono, siempre en Celíacos en directo y siempre aprendiendo muchísimo porque llevas muchos años implicada pues en el mundo de la celiaquía como pediatra, pero vamos a empezar hablando de un tema que es por desgracia, pura actualidad, ¿no? Porque estamos, pues eso, están cerrando ciudades, están cerrando medio país, están aumentando los contagios y queremos saber cómo está el tema de los niños, cómo está el tema de los coles, cómo estáis vosotros en consulta, ¿es todo COVID lo que veis? ¿Hay vida más allá del COVID porque los niños siguen teniendo las infecciones frecuentes que todos los años tocan por esta época? Cuéntanos un poquito. Pues efectivamente hay vida aparte del COVID, ¿no? O sea, a ver, yo creo que los niños están en los colegios, el COVID, pues tendremos que aprender a convivir con el COVID porque efectivamente parece que ha venido para quedarse, ¿no? Y bueno, pues claro que hay otras muchas enfermedades aparte del COVID. Y además, precisamente lo que hemos visto durante este tiempo es que se pasan cosas más importantes pues por el miedo a no ir al hospital cuando uno tiene que acudir al hospital realmente, ¿no? Sí que es verdad que el COVID es, la sintomatología del COVID en los niños es generalmente o asintomática o con muy poca sintomatología, prácticamente indistinguible de un cuadro catarral normal, da un poquito de fiebre, pues puede dar un poquito de dolor de garganta, puede dar un poquito de diarrea, o sea, una sintomatología muy sutil y muy indistinguible de un catarro, pero efectivamente los catarros siguen existiendo y no todos los niños con fiebre o con dolor de garganta o con todo eso tienen un COVID, ¿vale? Entonces yo creo que bueno, que afortunadamente pues en los niños por las razones, o sea, se están haciendo estudios y tal, y por las razones que sean, pues pasa un poco sin pena ni gloria, ¿no? Uh-huh. Hay caso de bueno, pues en niños con patologías de base o tal, que a lo mejor han estado
un poco más malitos, ¿no? O niños que a lo mejor se ha juntado el COVID con otra cosa y entonces, pues bueno, pues ya no es solo por el COVID, sino por lo que hay además, ¿no? Ujú. Los niños están yendo al colegio y nosotros lo que estamos es súper agobiados los médicos, porque claro, efectivamente, o sea, primero estamos atendiendo muchísimas más. Antes nos ha costado mucho, pues eso, que el padre a lo mejor, que el niño tiene 2 horas de fiebre, pues espere a ver, le dé su antitérmico, que vea cómo Ujú. baja la fiebre y tal. Ahora, pues a los 2 minutos de fiebre, pues Al queremos hospital. todos descartar un COVID. Y además, pues bueno, también hay que tener en cuenta que el diagnóstico del COVID tiene sus tiempos, tiene o sea, que no es que se pueda diagnosticar a lo mejor en el minuto cero, ¿eh? Claro. Ujú. Y Entonces, sí. no, continúa, por favor, No, continúa. pues eso, que a lo mejor pues la gente llega y no, hazme la prueba ya y que bueno, pues nosotros estamos un poco agobiados en ese sentido, pues bueno, pues al final la demanda asistencial pues es mucho, mucho más importante. Las consultas, lógicamente, para ser más seguras, pues los niños están mucho más espaciados, con lo cual a lo mejor lo que antes podías ver en una tarde ahora te lleva todo el día entero. Entonces, pues nosotros sí que estamos notando, evidentemente, pues más sobrecarga de trabajo, pero bueno, hay que hacer las cosas bien, estamos en esta situación, esta es la nueva realidad que nos Sí. ha tocado vivir y bueno, pues intentar al menos hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, y sobre todo, pues eso, que no se nos pasen otras cosas, porque efectivamente, aparte del COVID, pues están las enfermedades normales de la infancia Claro. y, y hay que verlas Hay también. que verlas, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo estáis de ánimos? Porque, claro, tuvisteis nosotros los que no hemos estado trabajando a pie, como quien dice, ¿no? En pie de guerra en los hospitales. Bueno, a mí en mi caso me tocó quedarme en casa, no tenía más que hacer, muy bien, entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo estáis de ánimos para, bueno, pues todo esto que parece que está volviendo? El otro día hablábamos con Marisa García Alonso, que es farmacéutica, y ella decía que ahora los médicos tenéis muchas más herramientas para el tratamiento, ¿no? Y también hay más herramientas para el diagnóstico. Tenemos más herramientas para el diagnóstico, tenemos más herramientas para el tratamiento y además, a ver, yo no creo que estemos en la situación de marzo, ¿eh? Uh-huh. Esa es la percepción que yo tengo, ¿vale? Sí que es verdad que las cosas no están bien y efectivamente pues no están bien, pero mi percepción es que en marzo realmente no se hicieron casi pruebas. Claro. Entonces, en marzo tampoco sabemos lo que hubo, ¿no? Tuvo que Eh, ser increíble. claro. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues que ahora como realmente se hacen muchísimas PCR, se hacen muchísimas pruebas de detección de antígenos, pues claro, parece que hay muchísimo, pero vamos, yo lo que viví en marzo espero no vivirlo ahora. O sea, creo que las cosas no están bien y efectivamente, pues hemos tenido, de todas formas, hemos estado todo el mundo encerrados durante 3 meses y se ha abierto todo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor hay que ver que no hemos hecho del todo bien, porque efectivamente ni puedes cerrar un país por lo que todos sabemos, ¿no? Durante tanto tiempo, ni a lo mejor lo puedes abrir a la torera y Corriendo, decir exacto. aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que no se dé la situación de marzo, ni mucho menos por todos nosotros y sobre todo porque efectivamente en marzo hubo muchas muertes y bueno, pues quizás esa situación que vivimos en marzo, que yo la viví como no he vivido nunca una guerra, pero no se le debe, no debe de ser muy, Muy muy diferente, ¿no? distinto a lo que pudimos vivir en marzo. Espero que no se Que produzca no de se nuevo. puede, efectivamente. No sé si te habías planteado alguna vez como profesional que te tocase algo así. No, ni idea. O sea, esto es una cosa que ni en el mejor, vamos, en tu vida hubieses imaginado que te iba a tocar vivir algo así. Sí. Vamos, yo la situación de llegar a mi casa, como llegabas en marzo, que es que llegabas con ganas de llorar todos los días,
y llorabas muchas veces, pues porque vivimos situaciones muy, muy, muy duras. Pues bueno, ahora lo que vemos es que hay mucho COVID, que cada vez aumentan más los contagios y tal. Afortunadamente, la mayoría de los casos son asintomáticos o leves. Efectivamente, hay gente que se pone malita, pero pues se diagnostica antes, se trata, bueno, pues yo creo que hay una gran diferencia con respecto a marzo, afortunadamente para todos. Con eso no quiero minimizar tampoco el tema porque me parece importante y me parece, pues eso, que todos tenemos que ser muy conscientes de cuál es la responsabilidad individual de cada uno, qué es lo que cada uno podemos hacer nosotros, pues eso, teniendo nuestro cuidado cada uno en su trabajo, tomando las medidas de precaución y bueno, pues la gente individualmente en su casa, pues haciendo lo mismo, porque estamos hablando de una enfermedad que en muchos casos, y sobre todo, pues eso, desgraciadamente para muchos de nuestros mayores y no tan mayores, pero sí Claro. para gente con problemas, pues les está costando la vida. Sí, la verdad es que es un tema, bueno, pues que nos debe hacer reflexionar y que yo creo que, yo siempre pensaba, ¿no? Que los 4 meses que hemos pasado cerrados nos iban a dejar una lección que íbamos a mostrar de inmediato y todavía parece que no hemos aprendido del sufrimiento, quizás porque no lo hemos visto como lo habéis visto vosotros y quizás las cosas que nos han enseñado, bueno, pues son un poco más light y no podemos ni imaginar lo que tiene que ser pues estar en un hospital viendo a tanta gente malita y tanta gente que se ha ido, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que... Viendo eso y viendo gente morirse sola, Claro. porque eso, o sea, eso ha sido muy duro, pero claro, cuando no sabías y cuando muy al principio, pues es que no podíamos... Hacer otra cosa, qué horror. No podías. Ahora, afortunadamente, las cosas se están pudiendo hacer de otra manera, ¿no? Pero en esos momentos, pues la verdad que ha sido muy duro, ¿eh? Yo de verdad que si me dices, pues probablemente, vamos, si no la cosa más dura que me haya tocado vivir en mi profesión médica, probablemente sea esta, ¿eh? Probablemente, sí. Qué complicado y Al qué... ver compañeros, o sea, cómo estaban los chats de compañeros de distintos hospitales, de la presión que tenían en unos hospitales, en otros, o sea, eso, por ejemplo, pues ahora no tiene nada que ver, de verdad. Pues No que tiene siga nada así. que ver, afortunadamente, ¿eh? Exacto, que siga así, que se controle lo antes posible y lo que tú decías, ¿no? Apelar a la responsabilidad individual, que nos han explicado muy, muy bien, han insistido mucho para que sepamos todos lo que tenemos que hacer y tratar de que, bueno, pues de que en la medida de nuestras posibilidades no extenderlo lo más posible, ¿no? Sí, Hay que tener mucho cuidado. aprender a convivir con ello, pues eso, la gente que sabe que es positiva, pues sabe que no puede salir de su casa, que es un ejercicio de responsabilidad, y luego, pues bueno, pues tener las medidas de lavado de manos, de medidas de distanciamiento social, todo eso, pues eso, que es verdad que los adolescentes, por ejemplo, pues yo tengo una hija adolescente y los adolescentes pues parece que como que no fuera con ellos esta historia, pero el otro día pues llegan, se dan besos, abrazos, hombre, quiero decir, Claro. vamos a intentar pues ser un poquito responsables porque además muchos de estos adolescentes encima son muchos asintomáticos Claro. que ni se enteran de que lo han pasado, ¿sabes? Y bueno, pues al final, pues a mí me gustaría hacerles llegar también que sean un poquito también responsables, ¿no? Sí, porque bueno, ellos igual no se enteran, pero igual tienen un abuelo o una abuela que sí que se entera en caso de estar contagiado. Entonces, bueno, tenemos que ser responsables todos. Todos. Yo creo que el ejercicio de responsabilidad es de todos y ya está. Y bueno, pues esto a lo mejor a los niños, pues no, pues eso, yo creo que los niños de ahora se lavarán bastante más las manos que nosotros. Sí, aprenderán a tener quizás pues menos contacto físico. Sí, bueno, eso yo no sé si es Si nos... del todo bueno, ¿no? Ya, Porque, bueno, a mí que soy una persona que me gusta el contacto físico,
lo echas de menos, ¿no? Claro. Entonces, si estos niños que encima han nacido en época móvil, Sí. me relaciono por WhatsApp, encima pues ya no tienen ni el contacto físico de, pues no sé, me da Algo un falta poco ahí, de sí. pena también Sí. eso, ¿no? Me da Sí, un sí, sí, poco sí. de... Eso no me gustaría que se perdiera, pero bueno, yo espero que en algún momento pues podamos volvernos a dar un abrazo, ¿no? Más antes que tarde, ¿no? Cuanto antes Sí, mejor. yo espero que sí, yo espero que sí. Que pronto, pues eso, haya una vacuna o la situación esté más controlada y bueno, pues se quede pues como otro de tantos virus Sí, sí, sí. que Estamos tenemos. acostumbrados a convivir con él y ya está. Ujú. Ya está. Pues ojalá, ojalá sí. Has dicho una cosa que me ha recordado, un tema del que hemos hablado pues muchas veces en otros programas, ¿no? El tema de los niños estarán lavando constantemente y a veces nos habías contado, ¿no? Que las alergias, que las intolerancias, que bueno, que otro tipo de enfermedades también aumentan y quizás está relacionado con un exceso de higiene, ¿no? Y yo a veces lo hablo con mi madre me dice, es que tú de pequeña jugabas en el barro Claro. directamente y te quitaba y querías barro. Entonces, y ahora pues quizás estamos en el otro extremo. ¿Nos lo explicas un poquito? Sí, bueno, realmente, o sea, es buenísimo lo de lavarse las manos todas las veces que Claro. haga falta, pero sí que es verdad que a veces se habla, ¿no? Pues de que uno no deja madurar al sistema inmunológico, ¿no? Pues el sistema inmunológico también se tiene que poner, no de golpe y de sopetón con todas las cosas, pero sí aprender a contactar, porque es una forma de que maduren los mecanismos de defensa y todo eso, ¿no? O sea, realmente no es que no haya que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos, Uh-huh. evidentemente, pero a lo mejor esa ultra mega protección que se tiene a día de hoy con el niño desde pequeñito y tal, pues sí que a lo mejor hay que dejar un poco que contacte con el mundo real y con las cosas Uh-huh. reales, ¿no? O sea, a mí me hace gracia a veces, ¿no? Cuando llegan gente que está a lo mejor empezando con la alimentación complementaria de los niños, ¿no? Y te dice, y tiene el niño ya 7 meses o así, y te dice, ¿y le sigo esterilizando los biberones? Pues no, pero vamos a ver, un niño, digo, ¿le esterilizamos el plato donde le echas el puré? No, ¿no? O sea, hay cosas que son un poco de sentido común, hombre. Un Uh-huh. niño que tiene un mes de vida, que es pequeñito, que tal, pues efectivamente, que esté todo muy limpio, que esté, pero a veces esa ultra mega desinfección que tenemos desinfectado absolutamente todo lo que hay alrededor del niño, pues tampoco es lo ideal, ¿no? Uh-huh. El sistema inmunológico hay que ponerlo a trabajar, Claro, ¿no? tienes que entrenarlo también, porque Uh-huh. lógicamente de eso también va a depender luego tu capacidad defensiva de otras cosas, ¿no? O Claro. sea, Efectivamente, además llega ahora la campaña de la gripe y por ujú, tercer año consecutivo, pues los celíacos estamos dentro tipo de riesgo. de los grupos de riesgo, Sí. efectivamente, y se nos recomienda la vacuna. Mucha gente, cuando compartimos esta información, nos dice, pues yo soy celíaca de toda la vida y nunca me lo habían recomendado. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ocurre esto? Pues desde el momento que la enfermedad celíaca se considera una enfermedad inmunológica, con una enfermedad multisistémica y una enfermedad con una base autoinmune, Uh-huh. pues entras dentro de enfermedades autoinmunes que en todos estos casos es aconsejable la vacunación de la gripe. Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando empieza a cambiar el concepto hace unos años de lo que se trata, que ya deja de ser una enfermedad solo del intestino para ser una enfermedad pues multisistémica, ¿no? Y en la que la patología autoinmune cobra un especial valor, pues yo creo que es cuando cambia esa percepción y se empieza a considerar pues como una enfermedad crónica, pues lógicamente con riesgo Uh-huh. inmunológico, ¿no? Uh-huh. Sí. Tú eres pediatra, pero estás súper implicada desde hace muchísimos años en el mundo de la celiaquía, eres una gran experta. ¿Cómo surgió esto? O sea, porque conocemos otros pediatras que, o sea, los pediatras sois grandes expertos en enfermedad celíaca porque siempre se ha pensado que era una enfermedad más de la infancia y tal, pero bueno, en tu caso destaca todavía más. Yo hice pediatría, bueno, pues porque me encanta la pediatría, no lo puedo esconder.
Me encantan los niños y bueno, y la verdad es que me gustaba todo, ¿eh? Me gustaba cualquier especial, o sea, cuando estuve rotando haciendo el MIR por todas las especialidades que roté, hubiese podido hacer cualquiera. Y al final hice digestivo, pues bueno, porque me pareció una especialidad muy pediátrica, ¿no? Porque al final tú dices, a ver, realmente la pediatría es como una medicina interna del niño. Eso para empezar, es muy completa. Y dentro de eso, digestivo es también muy completa, pues porque al final todos los niños acaban en digestivo por alguna o por otra cosa. El que tiene diarrea, porque tiene diarrea. El que tiene estreñimiento, porque tiene estreñimiento. Todo eso se acompaña de que le duele la tripa. Resulta que los niños que tienen patologías de bronquios y tal, generalmente son niños estreñidos, que acaban viniendo a digestivo. Claro. El tema de la alimentación, pues siempre me ha gustado mucho. Y también era una... Yo creo que la elegí porque me pareció una especialidad muy completa, que te daba una muy buena visión del niño en su conjunto. Y luego pues tuve la suerte de conocer a la doctora Isabel Polanco, bueno, que como sabéis estaba súper implicada en el tema de la celíaca. Y bueno, pues quizás le debo a ella, ¿no? El empezar a conocer la enfermedad y luego, bueno, pues yo seguí por mi cuenta pues porque me gustó, me pareció una enfermedad muy agradecida, una enfermedad que realmente, pues eso, una forma de comer diferente, pero que realmente quitas, en el momento que solucionas ese problema, pues solucionas la enfermedad. Entonces, pues no sé, siempre me ha traído... Sí. Estoy muy de acuerdo en eso de la enfermedad agradecida y siempre me acuerdo de un pediatra también, un colega tuyo, que en este caso es argentino, el doctor Eduardo Cueto Rúa, que está también súper implicado y tiene un libro y una de las primeras páginas, no sé si la primera página, ¿no? Él dice que si al nacer, ¿no? Alguien nos dice que tenemos que escoger una enfermedad, todo el mundo escogería la enfermedad celíaca, porque... probablemente es lo más sencillo. O sea, al final hay que cambiar la alimentación y son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Pero yo siempre digo, no estoy tomando pastillas, no me estoy pinchando, no tengo que ir cada X tiempo al médico a comprobar esto o lo otro. Entonces, bueno, pues, oye, hay que ver siempre el lado bueno de las cosas, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo hay veces, ¿no? Cuando das el diagnóstico y el padre se quedan y digo, de verdad que yo firmo por una celíaca, porque efectivamente es que realmente no hay, no es nada más que una forma, un estilo de vida. Entonces, pues es como el que decide hacer deporte todos los días o decide comer de otra manera. No tienes que hacer nada más. Y hoy día tampoco es como antiguamente. O sea, exacto, ni de cara al diagnóstico ni de cara a la alimentación. Hoy día... tú lo sabes, en España sobre todo, a lo mejor sales por ahí y lo tienes un poco más complicado, pero en España que la gente está súper concienciada con el tema, encuentras prácticamente de todo, absolutamente con muchísima facilidad. No es como antes, que efectivamente a lo mejor pues la gente pues a lo mejor echaba de menos cosas, pero... Tenemos de todo, pero de todo por tres. De todo, pues, vamos, de sobra, diría yo. O sea, es más, o sea, yo siempre decía, los niños celíacos son los más sanos de mi consulta. Eso lo he dicho yo toda la vida. Y digo, pues ahora van a empezar a dejar de serlo, porque también tienen todas las guarrerías que hay sin gluten, con lo cual... digo, jolín, hemos dejado de comer un poco tan sano como comíamos. Sí, además eso te lo he escuchado yo alguna vez, ¿no? No son muy sanos, porque claro, como no tienen ciertas cosas, pero es que ahora ya tenemos de todo, entonces... Hemos perdido también, no, comen mucho más sano, la verdad que en general comen mucho más sano. Pero bueno, es verdad que hay cosas para que sean todo lo apetecibles del mundo, pues al final tienes que usar otras cosas que son, bueno, menos buenas, ¿no? Que por lo menos no son las más aconsejables. Pero bueno, yo siempre les digo que de eso, de vez en cuando, vale, pero ya está. Lo justito. Sí.
Lo justito sin pasarse. Una cosa que es muy buena y es que nos lo contaste ya alguna vez, es que los niños, cuando les diagnosticáis, no os llegan ya los niños que os llegaban hace 15 o hace 20 años, que tenían la tripa súper hinchada, súper delgaditos. Ahora enseguida el pediatra está muy pendiente y enseguida llega el diagnóstico, ¿no? Sí, o sea, yo sí te puedo decir que en los últimos, vamos, en los 13 o 14 años que llevo yo en el hospital pues a lo mejor he visto uno o dos que han llegado en regulares condiciones. El resto vienen todos muy, muy bien orientados porque yo creo que el conocimiento de la enfermedad es muy generalizado, todo el mundo, o sea, quiero decir, se diagnostican bastante pronto y la verdad es que en muchos casos, o sea, el niño desde el punto de vista nutricional no está ni siquiera afectado, ¿eh? ¿Cuáles son? Ha cambiado mucho el panorama, sí. Por suerte, porque yo tengo unas fotos mías de pequeña que asustan, pero tardó en llegar el diagnóstico, pero bueno, sé que aunque siga habiendo infradiagnósticos, más en adultos sigue siendo todavía muy complicado, la enfermedad también pues a veces despista al profesional, pero sí que es verdad que en niños estáis haciendo una labor maravillosa para diagnosticar lo antes posible y que crezcan eso, lo más sanos posibles. Claro, o sea, al final, pues efectivamente, o sea, es que son niños que el cambio que pegan es importante y al principio, o sea, normalmente si lo diagnosticas en los primeros 18 meses o por lo menos de 3 años, pues hombre, en cuestiones de crecimiento y todo eso se nota. Se nota, ¿no? Claro. Yo sí. me he quedado pequeñita. Sí. Me he quedado pequeñita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, tampoco... No, pero bueno, eres chica y yo siempre lo digo, las chicas los tacones lo resuelven todo. Eso es verdad, Eso es verdad. No, pero es verdad que hoy día se diagnostican eso, o sea, es raro, bueno, te puedes encontrar alguno que se diagnostique más mayor, Sí. pero es más raro, o bien porque haya debutado más mayor. Tarde. También puede ocurrir, ¿eh? Yo tengo Claro. algún caso de algún niño que lo hemos perseguido de pequeñito y tiene muchísimas estas negativas y ahora con 12 o 13 años ha positivizado anticuerpos y se le ha diagnosticado. Uh-huh. O sea que puede pasar un poco también eso, sí. Pero bueno, que lo normal es lo otro. Lo normal es que se coja a tiempo y desde luego a nosotros, a digestivos, nos llega muy, muy bien enfocados en general. Uh-huh. Sí. Desde primaria ya directamente. Sí. Desde en general todo y incluso a veces al contrario. También se hace menos, se hace menos lo de quitar el gluten sin diagnóstico y todo eso. O sea que yo creo que en general se hacen bastante bien las cosas, por lo menos en pediatría en cuanto al tema de la celíaca. Bueno, sí. Eso está bien. ¿Qué signos de...? Perdón, Chus. Es que es importante, por ejemplo, insistir en eso, que ante la duda, lo de quitar el gluten, o sea que es importante el tener, y hoy día que tenemos acceso a hacer un diagnóstico bueno desde el principio, sí que yo creo que merece la pena hacer el diagnóstico bien. Exacto. Porque al final no deja de ser una enfermedad de por vida, o sea, es una forma de comer diferente. Estamos de acuerdo en que no tiene más trascendencia que esa y que se puede vivir con eso perfectamente y además estupendamente, pero no deja de ser una cosa que es de por vida y que lógicamente pues hay que quitarle el gluten al que hay que quitarle el gluten. Exacto. No dárselo al que nosotros queramos, ¿no? Y a veces, muchas veces, el quitar el gluten así sin un criterio claro pues complica luego el tema del diagnóstico y te pasas ahí ya más años hasta que le puedes hacer una provocación o entonces pues la verdad yo animo a eso. Yo creo que en general se hacen las cosas bastante bien, pero animo a que se haga un diagnóstico certero antes de quitar el gluten. Sí, es un mensaje que repetís muchísimo los profesionales porque quizás en niños ocurre menos porque al final, comen, ¿no?, lo que los padres consideran, lo que los padres les dan,
pero en adultos sí que vemos mucha gente que, bueno, pues lee en algún sitio, le comenta a alguien, quita el gluten y claro, luego las pruebas pueden dar falsos negativos y esa persona se puede tirar años y años buscando lo que le ocurre porque se ha quitado ya el gluten de la dieta. Ahora, bueno, tenemos alguna herramienta más, esa citometría de flujo que puede ayudar, Sí. pero que tampoco está disponible en todos los sitios. Entonces, hay que comer gluten hasta que nos lo digan, hasta que el médico nos diga lo contrario. Totalmente. O sea, yo creo que eso tiene que quedar claro. Sí. Que el diagnóstico hay que hacerlo bien. Y más hoy que podemos hacer el diagnóstico bien. Antes que realmente el diagnóstico era más complejo, pero ahora mismo tenemos perfectamente para hacer un diagnóstico correcto en el, diría, 99% de los casos. Que no está nada mal, la verdad. Sí. Cuéntanos un poquito. El diagnóstico empieza con una sospecha clínica, con unos síntomas, unas señales de alerta. ¿Qué es lo que tiene que ver un padre, ¿no? Para decir, voy a llevar al niño al médico porque creo que esto no es normal? ¿Qué es? En los niños, pues muchas veces la sintomatología, o sea, encontrarte la celíaca típica del niño pues con barriguita que parece pues más bebé de la cuenta, ¿no? Diarrea prolongada y malnutrición, pues que era el celíaco típico de antes, ¿no? Pues ahora lo vemos poco. Entonces, pues la sintomatología es muy variada, o sea, puede ser desde un cuadro de diarrea, también estreñimiento, ¿vale? Puede ser dolor abdominal, puede ser que tú veas eso, la tripita del niño como que sigue siendo muy bebote, ¿no? Y ahí la tripa distendida. Es una sintomatología como muy variada. Un niño que a lo mejor se para en el percentil empieza a bajar de percentil. No que a lo mejor ha estado en percentiles normales y empezamos a ver pues que no engorda lo suficiente o que se ha parado del crecimiento o que se ha parado de engordar. A veces cambios en el niño pues se pueden notar si por la anemia y tal, a veces son niños que están más cansaditos, entonces tienen menos actividad durante el día. A lo mejor están más irritables, son niños como más que se irritan más por todo, son como niños malhumorados, ¿no? Claro. Y básicamente esos son los síntomas principales, aunque ya digo que la llaman no la gran simuladora, porque al final cualquier cosa puede ser una celíaca, ¿no? Pero es verdad que como síntomas digestivos más típicos son esos, ¿no? Y luego, pues síntomas, por ejemplo, hay gente apta de repetición, de agujas en la boca, pues ¿qué más? Pues que a veces son cosas tan pequeñitas. ¿Cuál? Que a veces son cosas que parecen tan insignificantes, ¿no? Y sin embargo detrás hay un problema que tiene que ser diagnosticado, claro. Claro. Sí, lo que pasa que, bueno, generalmente, pues eso, en una analítica que haces, pues un niño que está palidito, que está a lo mejor que le falta, como yo digo, ¿no? A lo mejor el estado nutricional no es malo, pero tiene las masas musculares, no las tiene como muy bien formadas y tal, pues en ese tipo ese niño, pues generalmente le haces una analítica de sangre. En la analítica con una inmunoglobulina A, que siempre la pedimos, le haces unos anticuerpos, la serología positiva y bueno, pues hoy día incluso depende del valor de esa serología, incluso con eso y un estudio genético compatible se puede hacer hasta el diagnóstico, ¿no? Los casos que a lo mejor pues la serología a lo mejor no es tan llamativa o simplemente los anticuerpos están un poquito elevados pero no está demasiado claro y tienen un estudio genético pues que es compatible, pues seguimos recurriendo a hacer la biopsia intestinal, pues que también ha cambiado mucho de la típica que hacíamos antes, que a lo mejor a ti te tocó, ¿no? Que era la de... A mí me tocó la cápsula de Crosby, se llama, ¿no? Esa me tocó, la recuerdo. Famoso, que eso no se te olvida y hoy día hasta los niños es que ni se enteran, porque lógicamente se hace una endoscopia con sedación, se coge una muestra y ya está.
¿no? Entonces, Eso hemos es avanzado mucho en el sí. diagnóstico sobre todo. Es un mensaje muy importante que muchas veces nos escriben mamás o papás que son celíacos y dicen, es que no quiero que mi hijo pequeño pase por ese trago de la biopsia. Y dices, no, que las cosas han cambiado mucho. Sí, sí, Y, sí. y este tema Pero también es, pasáis mal vosotros y nosotros hombre, haciéndolas. claro, me Vamos, imagino. era como una tortura china, aparte que hacías una biopsia y era todo lo que podías hacer esa mañana, porque entre que se la metías al niño, esperabas a que le bajase, le tenías paseando a ver si llegaba donde tenía que llegar, luego la disparabas, luego resulta que se había disparado y era a ver si he cogido muestra o todavía 3 la me hicieron muestra. a mí porque no cogía muestra, imagínate. O sea, ¿cómo no me voy a acordar de esa semana? Yo me acuerdo que el día que teníamos biopsia era toda la mañana con Claro, el niño. Ya claro. está. No, no podías hacer muchas más cosas que esa. Ujú. Hoy día, pues hombre, es totalmente diferente, ¿no? Los padres lo tienen que saber, que es verdad que los niños y adolescentes que cumplen determinados criterios se pueden librar de esa biopsia, pero bueno, el criterio que manda ahí siempre es el del médico, que tiene que ver muy claro esos anticuerpos y esa prueba genética compatible con celiaquía. Efectivamente, hoy día tenemos posibilidad de que a lo mejor en algunos casos seleccionados, pues eso, no haga falta hacer la biopsia, pero tiene que ser porque el resto del diagnóstico esté muy claro. ¿Por qué? Pues porque el niño tenga síntomas, porque tengamos una serología muy, muy elevada y encima un estudio genético compatible. O sea, si una de esas tres cosas no se cumple, no podemos, por lo que comentábamos antes, porque igual que hay que hacer el diagnóstico y hay que quitarle el gluten, al que hay que quitarle el gluten. Entonces, igual que no se debe hacer quitar el gluten sin diagnóstico, pues tenemos que tener la certeza de que estamos haciendo las cosas adecuadamente. Efectivamente. ¿Y cómo es? Porque es otra de las preguntas, de hecho nos han escrito precisamente esta en concreto para que te la hagamos. ¿Cómo es el protocolo a seguir en caso de, por ejemplo, mamá, papá, uno de los dos es celíaco, tienen un niño, ese niño en principio no presenta síntomas, pero al ser familiar de primer grado de una persona con celiaquía, ¿se le hace algún seguimiento de anticuerpos? ¿Se le hace la prueba genética? ¿Cómo trabajáis en esos casos? Sí, generalmente, a ver, se le hace una analítica. Hay gente que, bueno, que ya entrada se le hace el estudio genético para ver si tiene riesgo de serlo, porque si no tiene riesgo, pues realmente en riesgo muy bajo, pues a lo mejor no hace falta hacer un seguimiento muy, Claro. muy estricto. Yo generalmente lo que hago es, en torno a los 18 meses o así, aunque el niño no tenga síntomas, suelo hacer unos anticuerpos, ¿vale? Si el estudio genético es positivo, y a partir de ahí, pues ya depende del niño. O sea, si hay síntomas, pues se hacen anticuerpos en un momento determinado, y si no hay síntomas, a lo mejor cada 2-3 años, si se le hace una analítica, pues se le vuelven a testar los anticuerpos. Uh-huh. ¿Y puede haber niños celíacos con anticuerpos negativos o es algo que ocurre solo en adultos? Sí, la enfermedad celíaca seronegativa existe. No es lo habitual, ¿eh? Por eso muchas veces, o sea, quiero decir que si la sospecha clínica es muy alta y tal, pues hay que ir a la biopsia en cualquier caso, ¿eh? Sí. Pero es verdad que no es lo habitual. En algún caso sí que se da de niños que son seronegativos y luego te encuentras una celíaca en la Que biopsia. os lo complican un poco porque, claro, ya esa prueba... Claro, esos son los casos complicados de la celíaca. Lo fácil en la celíaca es, pues eso, el niño tripón, el niño con diarrea, el niño malhumorado, que le hacen una analítica, tiene los anticuerpos por las nubes, le biopsias y es un celíaco. Y ya está, claro. Este es el fácil, ¿no? Y luego están los casos que, bueno, que son de manejo un poquito más complicado, o por lo menos de diagnóstico un poquito más complicado, y que, bueno, pero que se acaban también hoy día diagnosticando de mejor manera que hace tiempo, ¿no? Que hace tiempo, sí. Yo creo que hoy día se afina bastante en el diagnóstico. Uh-huh. Y los anticuerpos, que es algo que muchas veces nos escriben los padres. Es que he ido a la revisión y tiene los anticuerpos todavía alto. ¿Cuánto pueden tardar en negativizar? Me imagino que dependerá de cada niño,
también es muy variable y, o sea, que quiero decir que yo, por ejemplo, no suelo, o sea, cuando quito el gluten me suelo esperar un año incluso para hacer el primer control analítico, siempre y cuando el control clínico del niño sea bueno y el niño vaya bien y tal. Me suelo esperar un año, pero precisamente por eso, porque genera mucha angustia Claro. el ver que los anticuerpos, pasado cierto tiempo, pues no se han negativizado del todo, ¿no? Hay casos, pues yo me he encontrado casos de que han tardado 2 años en negativizarlos 100%. Bueno, pues luego también te obliga a revisar bastante la dieta, de ver que no haya nada que se pueda estar colando y bueno, pues siempre hay otras cosas que a lo mejor pueden elevar en cierto modo los anticuerpos y que no sea por esto, mínimamente, ¿no? Claro. Que aunque son bastante específicos y selectivos de la enfermedad celíaca, pues bueno, también pueden obedecer a otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que angustia mucho porque la gente tiene la sensación de, ay, a ver si lo voy a estar haciendo mal y la mayoría de las veces la gente lo hace muy bien. O sea, en general la gente cuando le explicas cuál es la enfermedad, y me gusta perder un rato y explicarles, pues bien, efectivamente, pues mira, esto consiste en esto, hay una base genética, pero es una enfermedad autoinmune. ¿Qué trascendencia tiene también me lo habrás oído alguna vez, ¿no? Cuando dicen las transgresiones y tal, digo, a ver, siempre lo comparo con lo de el gato, ¿no? Porque tú dices, yo le estoy tirando de la cola al gato y un día, pues sale, le tiro y no pasa nada. Y al otro día le vuelvo a tirar de la cola al gato y tal. Y llega un día que el gato se da la vuelta y me araña, digo, pues eso es el sistema inmunológico. Claro. A lo mejor tú haces una transgresión que parece que no es nada, pero estoy como no dejando en paz al sistema inmunológico, ¿no? Claro. Y entonces llega un día que el sistema inmunológico dice, hasta aquí hemos llegado y ahora me rebelo contra ti, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente es eso, ¿no? Y cuando la gente es capaz de entender eso, pues realmente pues es estricto, sí. Lo entiende y lo hace bien, ¿eh? Realmente yo es lo que creo. Sí, general, sobre todo es más complicado, me imagino, siempre lo dicen, ¿no? Los adolescentes, que son quizás los que transgreden un poquito más la dieta, pero porque lo llevan dentro, o sea, porque bueno, pues por ese afán rebelde que tienen, ¿no? Es transgresor y porque, mira, yo les digo también una cosa a los adolescentes, ¿no? Porque muchas veces, claro, hay niños que a lo mejor el tema de, pues ahora como gluten, lo hacen como para encima ponerte a ti mal. Sí. O sea, yo les digo muchas veces, digo, mira, tu madre te quiere mucho y yo te quiero mucho, después ya de tantos años, ¿no? Digo, y queremos lo mejor para ti, pero si tienes un problema derivado de la enfermedad, lo vas a tener tú, no lo va a tener ni tu madre ni yo, ¿sabes? Porque ellos tienen que ser conscientes y ser responsables, que nosotros, hombre, que el que hace una transgresión voluntaria, realmente, si lo haces por llevarte la contraria, porque soy adolescente y porque soy transgresor, tiene que ser consciente de que realmente el riesgo es para ellos. Exacto. Entonces, yo hablo mucho con ellos y la verdad que al final yo creo que eso es positivo y la gente pues se conciencia mejor y bueno, pues algunos casos tienes, ¿no? Y tienes algunos casos más difíciles o luego pues niños que cuesta un poquito más la adherencia a la dieta, pero en general hablando con ellos y lo entienden, haciéndole las cosas sin eso, yo en mi experiencia la verdad es que no es mala, ¿eh? O sea, creo que la gente hace las cosas bastante bien. Sí, además es que tenemos que tener muy claro que los adolescentes son adolescentes, pero no son tontos. O sea, quiero decir, tú les explicas esto, el problema será en un medio, en un largo plazo para ti y lo sabe entender perfectamente. Perfectamente, efectivamente. Claro que sí. Bueno, Chus, vamos acabando, pero me queda una pregunta que es muy importante porque conocemos personas celíacas que no tienen ningún tipo de seguimiento, es decir, les diagnostican y les dicen tú con tu dieta
y, sin embargo, sabemos que el protocolo habla de un seguimiento que tiene que ser de por vida, de forma periódica, para controlar que, bueno, que todo va bien, que la dieta se hace correctamente, que no aparecen quizás otras cosas que puedan estar asociadas. Cuéntanos cómo es el seguimiento en niños y en adolescentes. A ver, nosotros es que los pediatras somos muy pesados y entonces los seguimientos, claro, es que yo, por ejemplo, llevo celíacos hasta de más mayores, pero porque es verdad, porque el terreno adulto ya, pues, es una cosa que llama un poco la atención, ¿no? Llegan adultos, han estado yendo a sus vacunas toda la vida y se pasan a ser adultos y ya parece que solo te vacunas del tétano. Si te haces una herida o te has caído, parece que ya, no sé, pues con la enfermedad celíaca pasa un poco eso, ¿no? Que dices, estás toda la vida... ¿Haciéndote los análisis? Pues sí, pues es que es distinto. Los pediatras es que somos muy pesados y al final, pues bueno, pues les hacemos el seguimiento porque creemos que hay que hacerlo así, ¿no? Y yo llevo niños bastante mayores y les hago seguimiento a todos anual de analítica, una analítica, bueno, pues que incluya los anticuerpos, ver que la serología sigue negativa y luego, pues bueno, pues les haces unas hormonas tiroideas, bueno, un poco todo lo que pueden ser complicaciones asociadas a la celíaca, bueno, pues que si al final de lo que se trata es de hacer una medicina preventiva, ¿no? Pues bueno, pues en esto pues es igual, estamos previniendo cosas que sabemos que pueden en un momento determinado tener algo que ver con la celíaca. Pero insisto, es que los pediatras somos muy pesados. No, pero está muy bien porque además has dicho lo de las hormonas tiroideas, que hay mucha relación, la tiroiditis autoinmune con la enfermedad celíaca y bueno, pues está muy bien tenerlo controlado y un seguimiento anual es una maravilla. Sí. Sí, normalmente el seguimiento que les hacemos clínico es 2 veces al año, pero por temas del crecimiento y del desarrollo, y bueno, pues igual que en un niño sano, normal y corriente, y esto lo único que cambia es eso, que le hacemos una analítica anual. Sí. Luego, pues a partir de una edad y tal, pues también solemos hacer un control con una densitometría ósea, porque bueno, como ya sabes, el tema de la osteopenia y todo esto, pues bueno, pues saber un poco cómo está el hueso y todo, bueno, pues todo un poco, pues eso, todo lo que podamos prevenir y bueno, pues por llevarlo lo mejor posible y eso. Así da gusto. Bueno, mensaje para los celíacos adultos, que hay que pasar la ITV celíaca. Todos los años hay que hablar con el médico y que nos haga pues lo que nos tenga que hacer, que nos mire lo que nos tenga que mirar para comprobar que seguimos haciendo las cosas bien, como cuando éramos niños. Efectivamente, que además el adulto se relaja más y bueno, pues y sale eso, más. come fuera de casa bastante más que el niño, en fin, que sí, que tiene un poco más de riesgo, digamos, Sí, ¿no? sí, que luego vienen los disgustos, o sea, hay que hacer las cosas bien y visitar al médico, pues cuando se tiene que visitar, tampoco hay que estar todo el día en la consulta, que hay gente No, que somos muy de, me pasa esto, corriendo al médico. No, hay que ir cuando hay que ir. Efectivamente, y eso, y las ITV, pues como si las pasamos con el coche, no las vamos a pasar con el niño. Claro, exacto. Evidentemente. Bueno, María Jesús, no sé si te queda alguna cosa que consideres importante que no hemos tocado. Hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de síntomas, hemos hablado de COVID, que todo el mundo habla de COVID porque, por desgracia, lo tenemos ahí fuera. Sí, lo tenemos ahí cerca, pues Sí. no sé. ¿Cómo? Mira, sí. Ay, se me olvidaba a mí esta pregunta, A ver, que es muy importante. ¿Cómo tiene que ser la dieta sin gluten? ¿cómo tiene que ser? En general, sí. Una dieta variada. Claro. Una dieta, o sea, en realidad la dieta sin gluten es una dieta variada, lo más natural posible, porque al final todos sabemos que realmente la dieta sin gluten es una dieta muy, muy, muy natural, que era lo que comentábamos antes, y Claro. quitando pues eso, que ahora pues también tenemos donuts y tenemos otras cosas, ¿no? Pero al final puedes comer carne, puedes comer pescado, puedes comer legumbres, puedes comer cereales sin gluten, o sea, claro. pero existen, tienes harinas para hacer cualquier, o sea, tienes todo el tipo de cereal que bueno, que es acostumbrarte a otro tipo de cereal y ya está.
y realmente, pues todo lo natural lo puedes comer. Tu fruta, tu verdura, o sea, que es una dieta muy, muy saludable, una dieta muy, muy nuestra también. O sea, pues comer legumbres, pues. Entonces, la única cosa es saber lo que no puedes y luego, pues bueno, pues esos alimentos, ¿no? Que a lo mejor en teoría nosotros pensamos que no llevan gluten y que a lo mejor lo pueden llevar. Entonces, eso es el cuidado que tienes que tener, pues eso, sobre todo esos alimentos, porque uno sabe que el pan y las galletas de trigo, pues tienen trigo, o sea, está claro. Sí. Pero a lo mejor piensa que un queso fundido a lo mejor no lleva gluten. Pues sí, pues eso lleva gluten. Sí. Puede llevar gluten. Puede Entonces, llevarlo, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero en realidad, si tú haces una dieta, la de un niño pequeño, como yo digo, un niño de 2 años al que le quitas el gluten, probablemente el niño ni se entere o sea, por eso ese niño se adhiere a la dieta fenomenal. Claro. Porque realmente no le cambias demasiado. ¿Qué le cambias? Que le cambias a cereales sin gluten y que no le da macarrones de cereal con gluten. O sea, que le das pasta, pues eso, de maíz o de lo que sea, ¿no? Cada vez que la gente me pregunte, ¿pero qué coméis los celíacos? Le voy a poner este extracto de vídeo. Yo, mira, Todo, y de todo, comemos comemos de de todo. todo. Una dieta súper sana y súper buena y ya digo, o sea, el problema no surge ahora, pues ahora que hay de todo, que ahora, porque ahora, claro, y lógicamente, pues al final el gluten lo que te estás quitando de toda la bollería y de todo eso, pues ahora ya también lo tenemos sin gluten. Claro, sí. Tuvimos en Celíacos en Directo a la doctora Natalia López del Clínico y ella es digestivo de adultos y nos decía que cuando hace esa ITV celíaca, que la primera vez que los anticuerpos empiezan a bajar y que se dispara el colesterol. Porque el adulto entiende que al hacer dieta sin gluten lo que tiene que hacer es ir al súper a comprar todo aquello que ve etiquetado específicamente sin gluten, sustituye una cosa por la otra y al final estamos abusando de cosas que efectivamente si son sin gluten son seguras, pero no podemos abusar de ellas. No, claro que sí. Y además eso, o sea, eso es real. O sea, que tienen casi un porcentaje no solo adultos, sino niños también. De niños también, ¿no? El colesterol alto. Sí, entonces, hombre, insistes en eso, sobre todo, pues eso, que esos productos, pues hay que tomarlos de vez en cuando. O sea, alguna vez, o sea, que tengas la opción, pues eso de, sobre todo que el niño no se sienta raro ni el distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues claro que puede tomarse un bollo alguna vez, pero lo mismo que un niño sano, normal, Exacto, que no es tampoco celíaco. puede ni debe estar tomando todo el día ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Que realmente la dieta sana va para celíacos y para no celíacos. O sea, todos debíamos de tener una dieta saludable basada en productos naturales. Exacto. Naturalmente, el celíaco pues es todavía mucho más natural, pero al final la tendencia pues es una dieta variada, que no tienes déficit de ninguna cosa, o sea, que puedes, o sea, comer absolutamente de todo, vamos. Sí. Hay una frase aquí de la doctora Polanco que a mí me gusta mucho que dice hay que ir más al mercado y menos al supermercado. Y es que tienes toda la razón. Toda la razón. Y saber nunca falla, si es que... Efectivamente, eso está clarísimo. Fenomenal, María Jesús. Pues no sé si quieres decir alguna cosita más, si te ha quedado algo. Si nos ha quedado algo, yo te invito para que vuelvas cuando quieras, porque es un placer siempre hablar contigo. Cuando queráis, ya sabéis que yo dispuesta a lo que pueda y lo que sepa y lo que os pueda. Que es mucho, que es mucho. Encantada y nada, pues deciros eso, que pues que ser celíaco realmente es pues que se puede firmar por ser celíaco, que es pues eso, una manera, una forma de estilo de vida, de comer diferente y simplemente eso. Y bueno, pues que quitando el gluten, pues se acabó la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno. Ojalá todo el mundo pudiera decir algo parecido, ¿no? Efectivamente, y no es una enfermedad que dependas de tener un régimen de pastillas, de tenerme que pinchar, de tener, o sea, quiero decir que es una enfermedad puramente
de nutricional. O sea, que en el momento que lo quitas, pues se acaba la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, fenomenal. Pues que todo aquel que se diagnostique así, sea diagnosticado tal, pues que aunque al principio le parezca que es un mundo y tal, pues que es un mundo que se conoce rápido y que queda en nada al final. O sea, que a lo mejor es más el susto que el disgusto inicial de que te han diagnosticado algo, pero que yo creo que hay que saber que, bueno, pues que todo se aprende, que todo es más fácil de lo que parece, ¿sabes? Sí, desde luego. Que volverse loco, que hay que hacer las cosas bien, es lo que comentábamos con el COVID, ¿no? Pues igual, con esto hay que hacer las cosas bien, hay que tener las medidas de seguridad que hay que tener para hacer una dieta correcta sin gluten, ¿vale? Pero tampoco hay que perder el norte y tenemos que convivir con ello y al final pues son niños en el caso de los niños, adultos en el caso de los adultos, que tienen que ser y son de hecho personas normales. Totalmente. ¿No? Claro. Que comen diferente. Exacto, eso me gusta mucho. Somos personas normales que comemos de manera diferente, que podemos comer súper sano, que a día de hoy lo tenemos muy fácil en comparación con... es que no te quiero contar lo que era hace 23 años que me diagnosticaron a mí. Que decías que eras celíaco y pensaban que venías de Marte, ¿no? Vamos, total. Mucho más fácil y luego además, bueno, pues con profesionales tan informados, tan formados e implicados como tú, pues es una maravilla. Yo siempre digo, hay que ir al especialista, al que se lo sabe todo, lo último que ha salido. Y ahí está, pues, María Jesús Pascual. Pues un placer, como siempre. Y nada, pues aquí estamos para lo que queráis. Pues muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo y, bueno, espero que volvamos a hablar prontito. Venga, fenomenal. Un abrazo enorme. Un abrazo. Virtual. Eso. Siempre que me preguntáis por un pediatra gastroenterólogo en Madrid, os la recomiendo a ella por todo esto que acabáis de escuchar, porque sabe muchísimo y lo cuenta así de fácil, ¿no? Que parece que es sencillo. Nos quedan con María Jesús, con la doctora Pascual, nos quedan muchos temas pendientes, porque aparte de una apasionada de la gastroenterología, hay muchas otras cosas de la salud en edad pediátrica que le gustan, en las que está muy involucrada y bueno, pues volveremos a llamar a su puerta para hablar de otros temas que ya os iremos contando. Nos despedimos ya, pero no hasta el domingo que viene, porque es que esta semana tenemos una semana a tope en Felicidad. El miércoles vamos a emitir un episodio especial de Onda Felicidad, el episodio número 23, sobre COVID y gripe en personas con celiaquía. Tenemos a un catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública que nos ha atendido hace unos días y nos va a hablar, bueno, pues eso, sobre la incidencia de COVID y sobre por qué ahora las personas con celiaquía somos grupo de riesgo de la gripe y nos tenemos que vacunar. Porque esas recomendaciones de hace esos 3 años que nos preguntáis habitualmente, ¿por qué? Bueno, pues este maravilloso profesional nos lo va a contar. Y además es que esta semana en Felicidad tenemos también 2 webinars, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo a nuestras redes sociales, entrad en nuestra web felicidad.net y buscar webinar, porque retomamos la actividad en la Escuela Felicidad con un webinar sobre etiquetado sin gluten. Hay 2 sesiones, las 2 gratuitas. Corred rápido a apuntaros porque tienen plazas limitadas, 100 alumnos por sesión, así que echar un vistazo y si no os lo queréis perder, pues venga, apuntaros ya. Mientras tanto, seguimos trabajando como siempre en las redes sociales, en felicidad.net, en la Escuela Felicidad, en la aplicación de restaurantes con opciones sin gluten y en el podcast del domingo que viene, que vuelve a haber episodio, que será el episodio 24 y tenemos también a un invitado muy especial. Así que nada más, si no queréis perderos nada, suscribiros a nuestra newsletter, que es gratis y que no somos nada pesados. Es felicidad.net/inclinadaola y además, bueno, pues por suscribiros tenéis un regalito. Muchas gracias por escucharnos. Hasta dentro de unos días y cuidaros mucho. Un abrazo.